Minutos saludamos al académico e investigador Vicente Solano. Él es abogado, profesor de la Universidad de Cuenca. Abogado Solano, ¿cómo podemos digerir los ecuatorianos estas situaciones que se dan? Hablando del caso Gabela, una situación que involucra altos estamentos del Estado ecuatoriano, particularmente ahora en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Un caso que, de darse las cosas como se va configurando con este denominado tercer informe, se vislumbra con una demanda contra el Estado ecuatoriano por un crimen en el cual tendrían injerencias altas esferas del Estado. Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana, muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchen. En efecto, la situación de este tercer informe que ha generado, diríamos así, nuevamente varias impresiones en cuanto a qué finalmente sucedió con la muerte del general Gabela. Realmente, aunque indirectamente, diríamos así, en cierto momento no hay una claridad específica sobre el nivel de responsabilidad en este caso el gobierno del expresidente Rafael Correa. Sin embargo, como habíamos indicado, parte de ese informe parecería establecer que hubo algún nivel de complicidad, en este caso, o algunos dicen de omisión por parte de las autoridades estatales en cuanto a la investigación que se presenta, y efectivamente eso pues podría involucrar, como decíamos, algún grado de responsabilidad del Estado en ese sentido, una responsabilidad objetiva en cuanto a el cometimiento, en este caso, o digamos, a la complicidad o omisión frente a la muerte del general Gabela, En ese sentido, me parece importante indicar que, claro, el Estado, según lo que señala el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, establece la responsabilidad de los agentes del Estado, pero además también establece la responsabilidad objetiva, que implica que el Estado, al final de cuentas, ante cualquier tipo de acción o omisión que cometan agentes del Estado, en ese sentido, pues es responsable, más allá de que luego de ello pues se debe establecer el derecho de repetición que tiene justamente el Estado contra los agentes del Estado por haber perpetrado o haber omitido, ¿no es cierto?, alguna acción que permita, en este caso, garantizar los derechos humanos y los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos. Me parece que es importante, sin embargo, señalar que, claro, esto tendrá que establecerse en un proceso, evidentemente, en el cual se garantice el debido proceso, obviamente, de los sindicados en este caso, y que obviamente también, lo que sí creo que es importante que se pueda finalmente resolver qué mismo es lo que pasó, en este lamentable crimen. Uno de los principios también fundamentales dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de justicia interamericano de derechos humanos es el tema del derecho a la verdad, y por lo tanto me parece que lo más importante, inclusive más allá de solamente establecer las responsabilidades, es saber exactamente qué es lo que sucedió dentro de este crimen lamentable. Porque recordemos, estimados y estimadas en este caso que nos ven y nos escuchan, que lamentablemente en el Estado ecuatoriano muchas de las veces se han generado justamente casos en los cuales se ha involucrado al Estado ecuatoriano en lamentables crímenes, Recordemos en los años 80 también la desaparición, por ejemplo, del Almenos Restrepo, y varios otros casos más que lamentablemente incluso nunca se resolvieron, y que lamentablemente no se sabe hasta el día de hoy incluso cuáles fueron las acciones de los agentes del Estado, al lamentablemente haber participado o al haber incluso sido cómplices de este tipo de delitos. Yo creo que es importantísimo de que en ese sentido se sepa la verdad y de que se pueda obviamente llevar hasta el máximo nivel las responsabilidades de los agentes del Estado, y de cualquiera de quienes hayan sido parte, obviamente, de este tipo de crímenes lamentables. Abogado Solano, muy buenos días. La reconstrucción de este tercer informe y las declaraciones que ha dado el perito Mesa podrían acarrear algunas responsabilidades o procesos legales en contra del perito que ha sido recontratado, más allá de los enfrentamientos que ha tenido Roberto Mesa con el expresidente de la República, Rafael Correa, en redes sociales, y las advertencias del exmandatario de que ya falta poco. ¿Podría acarrear algún proceso jurídico legal en contra del perito Mesa? Efectivamente, si es que en este caso, pues entendemos, el peritaje que se ha realizado efectivamente, ha sido conducente a establecer, como decíamos, esta nueva línea, digamos, o podríamos decir, de cómo sucedieron los hechos y de las responsabilidades que se han establecido efectivamente,
de la posible participación de agentes del Estado, digamos, en la posible, digamos, perdón, en la muerte del señor Gabela, sí establecería la posibilidad, obviamente, de que se puedan generar procesos judiciales en contra de, en este caso, Perito Mesa. Ahora, claro, la cuestión es que, en efecto, no hay que considerar que cada una de las personas que realizan un peritaje, en este caso, son expertos técnicos y que son responsables, efectivamente, de que se haya determinado cierta metodología, de que se haya garantizado, ¿no es cierto?, un procedimiento que garantice que ese peritaje tiene un nivel, obviamente, alto de validez. Para eso, ¿no?, justamente, y por ello, los peritajes pues cuentan con personas que son expertas justamente en un área, en una materia específica y que por lo tanto pues por esas mismas especificaciones no permite probablemente, ¿no es cierto?, que simplemente un abogado, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, un juez que esté siendo parte dentro de un proceso judicial desconozca quizás de estas labores específicas y por lo tanto se necesita, ¿no es cierto?, de un área científica específica y de los profesionales que manejan esa área para que puedan justamente establecer, ¿no es cierto?, cuáles son la verdad de los hechos dentro de ese procedimiento o ese proceso que se está llevando a cabo. Sin embargo, siempre hay que estar claros, ¿no?, de que hay un nivel de responsabilidad del perito, en este caso, ¿no es cierto?, de los peritajes que ha realizado y obviamente hay una responsabilidad en cuanto, como decía, a cómo se ha llevado esa investigación. No se puede establecer entonces, por ese tanto, de que aunque el peritaje efectivamente ha sido realizado y ha tenido que ver con básicamente no un informe ya en este caso establecido, el perito evidentemente es responsable, ¿no?, ante sus dichos, ¿no?, y esperamos pues obviamente de que ese peritaje ha sido hecho, ¿no?, de la manera, como decíamos, más científica, apropiada, adecuada, coherente, congruente, consistente, y finalmente pues sea un peritaje que realmente, más allá de los efectos políticos que puede tener, que evidentemente también me parece que son muy circunstanciales. ¿Por qué digo esto? Porque claro, viene de nuevo, ¿no es cierto?, a revisarse el caso Gabela en medio de un proceso electoral, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las luces de alerta que se prenden a nivel nacional es justamente porque en estos momentos, ¿no es cierto?, en medio de un proceso electoral, además, en el que probablemente, ¿no?, digamos así, las fuerzas políticas que están alineadas con el expresidente Correa, ¿no?, que tienen además una posible ventaja electoral, al menos de lo que se puede revisar, es que justamente ahora, ¿no es cierto?, se vuelven, ¿no?, nuevamente a hablar del caso, ¿no? Entonces, un poco, digamos, lamentablemente las circunstancias políticas hacen, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no?, algunos sectores desconfíen efectivamente del nivel de validez que tiene el peritaje, pero yo creo que eso obviamente tiene que ver, como decíamos, con las circunstancias, ¿no?, con la coyuntura. Sin embargo, si el perito Mesa es responsable justamente ante, primero obviamente, digamos, en valores éticos, deontológicos, además no solamente legales, pues efectivamente debería ser un peritaje que corresponda, ¿no es cierto?, con justamente la valoración ética, la valoración científica de los... No sabemos de esta nueva fase del peritaje, no sabemos cuándo en realidad comenzó, lo hemos venido escuchando y conociendo paralelamente, pero es un caso que ha estado por varios meses en análisis en Ecuador. ¿Usted sugiere de que se han manejado las cosas para que desemboque justamente en este informe en plena época electoral? No se tratará simplemente de una coincidencia. Ahora, lo cierto es que hay graves connotaciones con los temas políticos. El perito Mesa ha señalado que hay que investigar a varios miembros de lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Ha mencionado al exministro de Justicia y del Interior, José Serrano, a los exministros de Justicia, Ledy Zúñiga, Lenin Lara, al exministro de Defensa, Javier Ponce, y a otros. Estas investigaciones, ¿a quién correspondería? ¿Tendrá que hacerlo la Fiscalía? En efecto, no, la cuestión es de que yo decía más bien las circunstancias probablemente han hecho, ¿no es cierto?, de que varios actores políticos señalen justamente de que en este momento, ¿no es cierto?, probablemente en un momento electoral un poco álgido, ¿no es cierto?, nuevamente el caso vuelva a tomar, ¿no es cierto?, diríamos así, los alcances que ha tenido en estos días. Entonces, claro, eso hace para muchos sectores, yo digo, no necesariamente lo asumo, ¿no?, pero claro, la crítica de que por qué en estos momentos, ¿no es cierto?, se vuelve, ¿no es cierto?, a hablar del caso Gabela, ¿no? Yo creo que es una cuestión circunstancial, lamentablemente, pero claro, muy inoportuna probablemente en algunos momentos, en este momento electoral específicamente, ¿no? Eso hace que justamente, por ello digo, esa circunstancia genere, ¿no es cierto?, cierta suspicacia en cuanto a que realmente el informe qué nivel de validez puede tener.
más allá de la validez técnica y jurídica que puede tener efectivamente, ¿no? Yo creo que el tema más bien está en el ámbito de lo político, ¿no? Entonces yo creería que es importante por ello de que se inicien efectivamente las investigaciones, ¿no? Yo creería que si es que hay obviamente, ¿no es cierto?, esas pruebas indiciarias, en este caso esos indicios, ¿no es cierto?, que delimitan que puede haber un nivel de responsabilidad en cuanto a la acción o la omisión de algún agente del Estado y sobre todo además de las máximas o parte de las máximas de altas autoridades del Estado. Ahora, hay la otra visión, abogado Solano, sobre esto, de que justamente algunos de los involucrados, hoy candidatos políticos, lo que buscan con esa nominación y eventual elección a la Asamblea es justamente lograr inmunidad. El caso Gabela, se suma también el caso de Fernando Balda, de ese secuestro. Involucra a 3 candidatos, Ledy Zúñiga, Lenín Lara, Pablo Romero, candidatos a la Asamblea por el Movimiento de Revolución Ciudadana. En efecto, yo diría que si es que ese es el objetivo, me parece que realmente no se podría dar, ¿no? Porque el tema de la inmunidad, ¿no es cierto?, parlamentaria tiene que ver sobre todo con la acción, ¿no es cierto?, y con las acciones, las actividades, los dichos, ¿no es cierto?, de las actividades justamente que les corresponden como asambleístas. Más allá de eso, ¿no?, obviamente quizás el tema sería buscar otras formas quizás para entorpecer probablemente los procesos judiciales que se pueden iniciar. Pero como decíamos, ellos justamente, ¿no es cierto?, probablemente cometieron estos delitos cuando fueron altas autoridades del Estado, ¿no es cierto?, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que las actividades que desarrollan como parte de la legislatura. Por lo tanto, yo diría, no tendría que necesariamente conectarse lo uno con lo otro. Ahora bien, claro, entendemos que muy probablemente, ¿no?, estos, en este caso, candidatos o candidaturas que podrían, en este caso, haber intervenido dentro del grave hecho justamente de la muerte de General Gabela, pues en efecto tendrían tal vez ahí por la posibilidad de algún tipo de maniobra política. Yo creo que hasta eso tal vez se podría apuntalar, pero realmente más allá inclusive de lo que diga las propias cortes a nivel nacional, que yo creo que obviamente habría que iniciar la investigación necesaria por parte de la Fiscalía, pero además de ello, si es que en el caso ecuatoriano, como lamentablemente a veces pasa, estos tipos de delitos justamente son juzgados en medio de lo que nosotros diríamos es la judicialización de la política, ¿no? Y que lamentablemente implica que muchas de las veces se pueda utilizar a favor o en contra de ciertos personajes, ¿no?, la justicia, pues lamentablemente si es que eso pasara, yo creo que incluso pues existen las posibilidades, ¿no?, de ir hacia las cortes internacionales. Recordemos que ha habido varios casos, como decíamos, en los cuales el Estado ecuatoriano ha sido sentenciado justamente porque en el caso específico de ejecuciones extrajudiciales, ¿no es cierto?, u otros, realmente en el Ecuador no se ha encontrado justicia y por lo tanto los actores han tenido que ir a buscar en las cortes internacionales, en el sistema interamericano de derechos humanos, la posibilidad de garantizar realmente justicia, ¿no? Y aún eso, yo creo que hay temas todavía pendientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que las posibilidades jurídicas están ahí, ¿no? Lamentablemente, como digo, al tener actores políticos que inclusive todavía están en la arena política, hace que la situación sea más conflictiva, ¿no? Y digo, por eso hablaba de la judicialización de la política. Ahora, Vicente, de acuerdo a la disposición de la Corte Constitucional, esta información le pertenece a la viuda del general Jorge Gabela, es decir, este trabajo que se volvió a hacer o esta reconstrucción del tercer producto le pertenecería a la viuda, a Patricia Ochoa. Ella puede con este material iniciar un nuevo proceso, debería entregar a la fiscalía, como decía Gustavo hace un momento, de oficio, podría incorporar en un proceso, abrir nuevamente un proceso que amplíe lo que ya se ha venido investigando desde hace 10 años atrás respecto de lo que ocurrió, ¿no?, con el general Jorge Gabela, porque digamos, si bien esta información se ha hecho pública, como decimos, le pertenece a la viuda. ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano respecto de aquello? Bien, yo creo que en este sentido las acciones judiciales todavía están abiertas, ¿no? La cuestión es de que efectivamente, ¿no?, como decíamos, si hay en este caso pruebas indiciarias de que delimitan incluso el cometimiento por parte de algunos agentes del Estado dentro de este proceso justamente que se llevó a cabo, pero que lamentablemente por muchas condiciones, y yo creo que sobre todo obviamente las condiciones políticas, probablemente nunca se pudo tener un conocimiento sobre qué nivel de, en este caso,
responsabilidad tenían algunos de estos agentes del Estado, pues evidentemente no hay una responsabilidad por parte de estos agentes del Estado, en este caso de las autoridades. Por lo tanto, yo creo que están abiertas las posibilidades. Ahora bien, la cuestión es efectivamente, ¿no es cierto?, hasta dónde podría llegar efectivamente esas acciones dentro del Estado ecuatoriano. Me parece que lo primero es entender, ¿no es cierto?, contra qué, en este caso, ¿no es cierto?, personajes justamente se está estableciendo un nivel de responsabilidad. Para ello yo creo que la Fiscalía puede necesariamente no abrir obviamente nuevamente un proceso en el cual se establezca cuáles mismos son los ciertos niveles de responsabilidad que tenían estas autoridades del Estado, ¿no? Y obviamente dependiendo de esas responsabilidades que se puedan dar, pues se podría establecer, pues como decíamos, qué tipo de responsabilidad tienen cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que obviamente hacer un juzgamiento previo en el sentido de decir, bueno, la responsabilidad estuvo en tal o cual parte, yo creo que tampoco es tan sencillo, ¿no? Yo creo que establecer ese tipo de responsabilidades lo puede hacer únicamente las juezas y jueces, ¿no? Yo creo que si hay un nivel, sin embargo, de involucramiento de esas altas autoridades del Estado, es indispensable, ¿no es cierto?, que la Fiscalía actúe y de que, claro, si es que efectivamente ese peritaje demuestra que hay algún grado de responsabilidad de estas autoridades, es indispensable, como decíamos también, que el Estado pueda velar justamente por garantizar los derechos constitucionales, es decir, el derecho a la verdad, evidentemente, y obviamente a juzgar, si es que es necesario, no algunos de estas máximas autoridades del Estado. Yo creo que es importante eso justamente para garantizar el Estado constitucional, ¿no? Gracias, abogado Solano, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Susana. Un buen día. Es la visión del abogado Vicente Solano, catedrático universitario, sobre el caso Gabela. Son las 8:31.